Hola a todos, hoy vamos a realizar la séptima práctica del curso de elementos finitos. Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer es realizar un análisis a unos elementos lineales. Recordemos que estos elementos lineales son de tipo barra, viga o de tipo tubería, ¿sí? En las prácticas anteriores ya habíamos aprendido cómo crear nuestra geometría a partir de puntos que ingresamos manualmente y también a partir de un boceto. En esta práctica lo que vamos a hacer es crear nuestros elementos a partir de un sólido. Entonces para eso abrimos el Design Modeler, vamos a trabajar con el material que por defecto nos carga ANSYS, que es el acero estructural. Listo, entonces, bueno, por acá ya nos abrió el Design Modeler y vamos a importar nuestro sólido. Vamos a importar un archivo externo, va a ser esta tienda, generamos y ya tenemos nuestro sólido. Lo que vamos a hacer es generar unos elementos en donde están estos vértices. Entonces para esto vamos a Concept, vamos a decirle que queremos unas líneas desde unos vértices y seleccionamos. Entonces nos vamos por aquí, nos vamos seleccionando todo esto. Listo, esto también. Por acá también. Esto. Listo, esta sería nuestra primera, digámosle, costilla. Sí, esta sería nuestra primera costilla. Apliquemos y vamos a trabajar con una operación de Add Frozen. Generamos y vamos a hacer lo mismo para esta costilla de este lado. Entonces nuevamente líneas desde unos vértices. Seleccionamos los vértices. Por aquí. Y nos falta esto de acá. Aplicamos y también la operación de Add Frozen. Y generamos. Ahora vamos a obtener nuestros elementos desde esta parte central. Hacemos lo mismo, entonces nos vamos por acá y seleccionamos los vértices. Esto aplicamos nuevamente Add Frozen y generamos. Listo, aquí ya tendremos nuestros elementos y ahora nos faltarían estos elementos aquí que cruzan todo nuestro sólido. Pero antes vamos a eliminar nuestro sólido. Como ya tenemos nuestros puntos de referencia, ya no necesitamos el sólido. Entonces vamos a Create, Delete, Body Delete, seleccionamos el sólido, aplicamos y generamos. Listo, aquí ya tenemos nuestros elementos. Vamos a ocultar los sistemas de referencia de cada elemento. Para esto desactivamos esto y le vamos a decir que nos muestre todos los vértices. Hacemos clic por aquí y aquí ya tenemos nuestros vértices. Entonces ahora vamos a crear unas líneas a partir de unos puntos. Seleccionamos los puntos, vamos seleccionando con control sostenido y haciendo clic en los puntos. Listo, entonces vamos por acá, este por acá, este con este con este con este. Este vértice con este y nos faltan las líneas de por acá. Listo, aplicamos, va a ser Add Frozen y generamos. Listo, entonces aquí ya tendremos toda nuestra geometría con la que vamos a trabajar para esta práctica. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras secciones transversales. Para estos elementos vamos a utilizar tres tipos de secciones diferentes, ¿sí? Para estas partes de acá, para estas costillas, vamos a utilizar unas secciones circulares. Para estas que cruzan nuestra pieza van a ser un perfil cuadrado, y para este central vamos a utilizar un perfil pues con sección transversal rectangular. Entonces vamos a crear esto. Vamos a crear el circular primero. Vamos a decirle que queremos en milímetros y listo.
Bueno, el radio exterior va a ser de 50 milímetros, el interior de 46 milímetros. Ya tendremos nuestra primera sección transversal. Ahora vamos a crear la sección cuadrada. Nos vamos a rectangular tube y le damos las dimensiones. Vamos a trabajar con 50 milímetros por acá, 50 por acá y un espesor de 2 milímetros. Listo, ya tenemos nuestra sección cuadrada y vamos a generar la última, que es la rectangular. Listo, entonces este va a ser de 50 milímetros, este lado va a ser de 100 milímetros y un espesor de 2 milímetros para todos los lados. Listo, ahora sí, lo que vamos a hacer es asignarle esas secciones a cada uno de nuestros elementos. Entonces ocultamos esto por acá y para esta parte y esta parte dijimos que vamos a utilizar una sección circular. Listo, para que nos muestre esa sección nos vamos por acá y hacemos clic por aquí. Listo, ya tenemos nuestra sección. Para esta parte dijimos que vamos a utilizar la sección rectangular, que sería esta de por acá. Listo, y para todas estas demás líneas va a ser la sección cuadrada. Listo, podemos ver que aquí ya nos generó todas nuestras secciones y algo que podemos hacer aquí en ANSYS es rotar nuestra pieza y posicionarla, ya sea hacia este lado o hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a girar nuestra sección. Una forma de hacerlo sería cambiando estas dimensiones por acá, sí, invirtiéndolas. Entonces tendremos 100 y 50 por acá y ahí ya habríamos rotado nuestra sección. Vamos a ver, podemos ver que ya se nos rotó, ya quedó de manera horizontal. Y bueno, vamos a ver otra forma de cómo podemos hacer esto también. Otra forma en la que podemos rotar es seleccionando cada uno de nuestros elementos. Podemos ver que al seleccionar se nos muestra otro menú por acá, en donde nos muestra un ángulo de rotación. Entonces vamos a seleccionar todos los elementos de esta parte central y los vamos a rotar 90 grados. Listo, ya vamos a decir que sean 90 grados. Y listo, ya tendremos rotado nuestros elementos. Aquí ya nos quedó de manera horizontal. Esas serían las formas en las que podemos rotar los elementos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es posicionar nuestra pieza. Para esto seleccionamos la parte en donde están todos estos elementos y el tipo de offset que vamos a utilizar va a ser definido por el usuario. Entonces, como cada elemento tiene un sistema de referencia, veámoslo por acá, él se va a mover respecto a este sistema de referencia. Podemos ver que por acá tenemos un sistema de referencia diferente. Entonces vamos a tener un desfase en las secciones. Entonces debemos organizar esto. Vamos a organizar esto, vamos a rotar estos elementos. Vamos a decirle que no sean de 90, sino de menos 90 grados. Y podemos ver que ahí ya tenemos los sistemas de referencia ordenados, en donde todos los ejes Y estarían apuntando hacia acá y los Z hacia esta parte de acá. Entonces ahí ya no va a haber problema de que las secciones queden desfasadas. Listo, entonces ahora sí vámonos por acá y vamos a ver cómo organizamos nuestra pieza. Entonces seleccionamos por aquí y por acá nos muestran los offsets, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Vamos a decirle que en el eje X vamos a tener 50 milímetros de desfase y en el eje Y de 25 milímetros. Y podemos ver que aquí ya posicionamos nuestra pieza. Si lo queremos bajar más, podemos ver que ya se nos baja más. En 50 lo tenemos como en la parte central. Esas son las herramientas que tiene ANSYS tanto para rotar cada sección o para posicionar nuestra sección también.
Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una superficie en estas partes. Vamos a crear 4 superficies. Vamos a ocultar esto y listo, vamos a crear nuestras superficies. Para eso nos vamos a Concept y le vamos a decir que vamos a crear una superficie a partir de unos vértices. Recordemos que para crear nuestra superficie debemos tener una geometría cerrada. Listo, y va a ser de 2 milímetros de espesor. Generamos y ya nos creó nuestra primera superficie. Vamos a crear la segunda superficie. Nuevamente seleccionamos los elementos y podemos ver que al seleccionar esta parte se nos muestran dos vértices, ¿sí? En donde esa parte sería el vértice de la superficie y esa parte sería el elemento. Nosotros siempre debemos fijarnos es que siempre seleccionamos el elemento, porque si seleccionamos la superficie, más adelante al hacer el análisis nos va a generar un problema. Entonces vamos a deseleccionar esta superficie y vamos a seleccionar el elemento. Aplicamos 2 milímetros de espesor y generamos. Listo, vamos a crear otra superficie por acá. Listo, deseleccionamos la superficie y seleccionamos el elemento. Aplicamos, vamos a utilizar 2 milímetros de espesor nuevamente y listo. Finalmente vamos a crear otra superficie por acá. Vamos a Concept, Surface y seleccionamos nuevamente el elemento y aquí lo vamos a dejar seleccionado con la superficie para que veamos lo que sucede. Pero bueno, ya sabemos que lo que debemos seleccionar es el elemento y no la superficie, pero en este caso, para mostrar qué sucede, vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar 2 milímetros de espesor, generamos y listo, ya tendríamos generada nuestra geometría con la cual vamos a trabajar. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es juntar todos los nodos de estos elementos en uno solo, ¿sí? Aquí tenemos unos nodos independientes para cada elemento que están superpuestos en este punto. Entonces, para decirle que sea solamente un nodo, vamos a seleccionar todo esto y vamos a crear una nueva parte. Listo, con esto ya garantizamos que tengamos solamente un nodo para cada uno de estos elementos que compartan el nodo. Listo, acá en el tipo de topología que le dijimos que va a compartir esos vértices y ya tendríamos lista nuestra geometría para realizar el análisis. Entonces cerramos y nos vamos para el Mechanical. Esperamos a que nos abra y ya continuamos. Listo, ya nos abrió el Mechanical y esperamos un momentico a que termine de cargar nuestra geometría. Listo, aquí ya tenemos nuestro modelo. Y bueno, ya tenemos por acá la geometría, el material, acero estructural, las secciones transversales. Aquí podemos ver para qué elementos están asignadas la sección transversal. Vamos a ver por acá. El sistema de coordenadas también. Conexiones no tenemos porque vamos a trabajar solamente con un cuerpo. Y nos vamos al mallado. Listo, aquí le vamos a decir que nos genere la malla. Esperamos y ya tenemos nuestra malla generada. Vamos a ponerla en esta y podemos ver que aquí tenemos unos elementos desorganizados, ¿sí? Entonces, para organizar esto, lo que vamos a hacer es utilizar el Face Meshing y vamos a seleccionar las superficies. Bueno, recordemos que al ser una superficie solo se nos selecciona un lado. Entonces seleccionamos, el método van a ser cuadriláteros y vamos a borrar los datos generados de la anterior malla y vamos a generar nuevamente la malla. Listo, podemos ver que aquí ya se organizaron todos nuestros elementos y entonces vamos a tener las mismas divisiones en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5 y por acá también 1, 2, 3, 4, 5. De igual forma en esta dirección
horizontal para estas partes. Como acá no aplicamos ese face meshing, no se organizaron los elementos. Listo, bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí y vamos a aplicar nuestras condiciones de frontera. Entonces vamos a estática estructural y vamos a utilizar unos soportes fijos para estas partes. Escogemos el filtro de vértice, seleccionamos y vamos aplicando los soportes fijos por acá y por acá. Listo. Para estas partes, esas 4 partes, vamos a utilizar un soporte de desplazamiento. Entonces seleccionamos, aplicamos, le vamos a decir que en X va a ser 0, en Y 0 y en Z va a ser libre. Para que se nos copien estos elementos y no tengamos que ingresar esas características y no tengamos que ingresar nuevamente, vamos a duplicar ese soporte, duplicar y cambiamos el vértice. Ahora va a ser para este. Listo, vamos a hacer lo mismo para estos dos de acá. Duplicamos, cambiamos el vértice y duplicamos nuevamente. Cambiamos el vértice, duplicamos y listo. Ya tendríamos aplicados nuestros 4 soportes. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar las 5 fuerzas en estos nodos de aquí. Entonces vamos a fuerza, seleccionamos donde queremos aplicar. Aplicamos, va a ser definida por vector con una magnitud de 100 newtons y la dirección que vamos a tomar va a ser la dirección de ese elemento. Aplicamos, vamos a hacer lo mismo por acá, nuevamente de 100 newtons. Seleccionamos la dirección, aplicamos otra fuerza por aquí, esta parte aplicamos 100 newtons y la dirección de este elemento. Aplicamos, nos faltan 2 fuerzas que serían esta de aquí, aplicamos 100 newtons nuevamente, aplicamos y finalmente nos faltaría la fuerza que está en este nodo. Aplicamos 100 newtons y vamos a definir la dirección en esta dirección en sentido contrario. Con esta flechita volteamos la dirección. Listo, aplicamos y listo, ya tendremos todas nuestras condiciones de frontera. Entonces ahora lo que vamos a realizar es el análisis de esto. Vamos a solución, le vamos a decir que nos muestre la deformación total y el esfuerzo equivalente de von Mises. Recordemos que ese esfuerzo equivalente solamente nos muestra para elementos 2D, que en este caso sería esta superficie. Y vamos a solucionar. Entonces ahí esperamos un momento a que nos cargue la solución. Ya casi está lista y listo. Listo, podemos ver acá la deformación total en todos los elementos. El esfuerzo equivalente, podemos ver que está por aquí, el máximo. Y listo. Recordemos que nosotros anteriormente no seleccionamos el vértice o el nodo, sino el vértice de esta superficie. Entonces, pues en esta escala no vamos a poder apreciar qué es lo que sucede ahí. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar la escala para ver esto de mejor manera. Listo, podemos ver que por aquí se nos separa del elemento de esta otra superficie. Eso sucede porque no seleccionamos bien el vértice. Este es un problema de selección. Pero desde acá de ANSYS podemos también solucionar esto. Entonces nos vamos para Maya y le vamos a decir que vamos a utilizar una conexión manual. Listo. Él nos pide una geometría master que va a estar fija y una slave geometry, que esa lo que va a hacer es trasladarse hasta donde está la master. Entonces para la master vamos a utilizar esta superficie y en esta parte vamos a utilizar este vértice por acá. Miremos por acá. A veces es un poquito complicado porque es muy difícil encontrar el vértice. Bueno, vamos a seleccionar ese vértice, esperemos que sea el correcto. Aplicamos
vamos a generar esto. Listo. Y vamos a decirle que nos solucione nuevamente. Vamos a ver si logramos unir esa superficie al elemento. Listo, aquí podemos ver que ya se unieron esos elementos y ya no nos aparece una abertura la que nos apareció anteriormente. Entonces esa sería una solución desde acá, pero hay muchas veces que es muy complicado encontrar el vértice. Entonces otra cosa que podemos hacer es utilizar la herramienta de ¿dónde está? Esta herramienta de Node Merge, que es lo que hace es buscar los nodos que están cerca y unirlos. Esa puede ser otra solución. Bueno, aquí ya tendríamos solucionado ese problema y vamos a decirle que nos muestre ahora los resultados para los elementos viga. Nos vamos al toolbox y le decimos que nos muestre esto. Vamos a trabajar con los máximos combinados solamente, entonces eliminamos eso y le decimos que nos muestre el max bending también. Listo, entonces solucionamos y listo. Por aquí ya tenemos, vamos a bajarle un poquito la escala. Ya tendremos el máximo bending, el máximo desplazamiento, los esfuerzos combinados también. Recordemos que pues unos esfuerzos positivos me indican que los elementos están a tensión y el negativo me indica que están a compresión. Listo, entonces ya tendremos esto. Bueno, el esfuerzo equivalente habíamos dicho que en el plano medio se dan los máximos, entonces vamos a trabajar con el plano medio, vamos a generar nuevamente y ya por aquí tendríamos nuestros esfuerzos máximos. Listo. Bueno, eso entonces sería todo por esta práctica. Vamos a ver la animación y podemos ver que por aquí se va a generar nuestro máximo esfuerzo. Listo, esto sería todo por esta séptima práctica.